Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Carlos Ucategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Un saludo cordial a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Hoy un tema muy interesante, muy importante, dar a conocer, muchos no saben esta historia, pero ¿quién fue el creador de la bandera de la Gran Colombia? Su nombre, escrito en el Arco del Triunfo en Francia, y en los anales de la historia fue uno de los venezolanos universales. Se trata del generalísimo Francisco de Miranda, el hombre que batalló 1000 batallas y por supuesto fue crucificado por y que ser traidor, pero ha sido uno de los baluartes más insignes del siglo XIX y del siglo XVIII, donde estuvo ese gran baluarte de nuestro independentista Francisco de Miranda. El venezolano que creó la bandera de Colombia, Ecuador y Venezuela. 1. El generalísimo venezolano Francisco de Miranda fue el creador de la bandera y de los colores de la Gran Colombia, que se constituyó como nación en 1819. En la actualidad los colores se ven reflejados en las banderas de los países de Venezuela, Colombia y Ecuador. Fue izada en territorio venezolano en la ciudad de Coro, estado Falcón, el 3 de agosto de 1806. Cuenta la historia que los colores de la bandera tricolor amarillo, azul y rojo se debe a Catalina la Grande de Rusia. Históricamente hubo un interés particular entre la hermosa Catalina de Rusia y el general venezolano Francisco de Miranda. El general Miranda había quedado encantado por la belleza de Catalina al ver su cabello rubio, sus ojos azules y sus labios rojos, dando a los historiadores un romanticismo al origen de la bandera de la Gran Colombia. La visita que tuvo el general Francisco de Miranda en Rusia fue por buscar apoyo económico y militar para luchar contra el Imperio Español en América. 2. El generalísimo Francisco de Miranda fue el que ideó el proyecto geopolítico La Gran Colombia, pero existía una gran diferencia entre el sueño de Simón Bolívar y la idea del general Miranda, ya que el general Francisco de Miranda concebía la creación de una nación que se extendería desde la frontera sur del río Mississippi de los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego en Argentina. 3. Francisco de Miranda luchó en Francia contra el ejército de Prusia, actualmente Alemania y Polonia, durante el periodo de la Revolución Francesa. Su nombre y su legado está conectado profundamente a la historia de la nación francesa y fue protagonista destacado, por lo que le otorgaron el título de Héroe de la Revolución. El venezolano es el único suramericano que tiene su nombre grabado en el Arco del Triunfo de Francia, ubicado en París, la capital francesa. Ese país europeo también honra al general Miranda, conservando su retrato en la Galería de los Personajes del Palacio de Versalles. Y su estatua está frente a la del general Kellerman en el campo de Valmy en Francia. 4. Participó en la independencia de los Estados Unidos en 1781. Miranda fue ascendido a teniente coronel por su labor en la planificación y estudio del terreno. Durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos, Miranda conoció a George Washington. 5. Era políglota. Persona que habla varios idiomas, Francisco de Miranda hablaba español, inglés y francés con total fluidez. Aparte se había dedicado a estudiar latín y griego, y en sus recorridos por Europa el venezolano aprendería italiano y ruso. 6. Sus ideas independentistas influyeron en destacados líderes de América como en Simón Bolívar en Venezuela y Bernardo O'Higgins en Chile. 7. Rangos militares obtenidos: coronel en el ejército ruso concedido por Catalina la Grande, en Francia coronel y mariscal, en España teniente y coronel. En Venezuela fue el primer comandante en jefe de los ejércitos venezolanos, título que solo en la actualidad lo poseen los presidentes en Venezuela, y también ostentó el título de generalísimo y almirante. Muchos no conocen la historia del generalísimo Francisco de Miranda, pero su biblioteca personal fue la más grande a nivel del mundo. Hoy mucho ha desaparecido de su noble tarea y por supuesto se perdieron todos esos grandes manuscritos, libros, mapas de este gran soñador venezolano. Como también aún todavía en la Carraca no se sabe dónde está su osamenta. Han pasado muchos años y todavía están a la espera de que aparezcan los restos de Francisco de Miranda. En Venezuela, caso único con la detención de 93 militares de tropa profesional. Muchos no han entendido la palabra de tropa profesional. Es tropa especializada en diferentes artes de la guerra y por supuesto hoy poco a poco los están pensionando, pero ya no los pensionan, no los jubilan, sino que les hacen un daño personal, familiar, moral sobre todo. ¿Qué pensará el Estado venezolano o las Fuerzas Armadas de Venezuela con el caso de esa tropa profesional?
Son pocos, pero muy pocos, los militares de rango que están en el país que hayan sido adicionados totalmente a un nuevo rumbo militar. Absolutamente no queda nadie. Ya el resto está siendo jubilado, pensionado y, por supuesto, obligado a renunciar para darle al gobierno o al régimen otro formato de militar. Los tirados al suelo, los humillados, los arrodillados, los cuotas y, por supuesto, los vacunadores y tránsfugas que hay dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas. Son 93 personas profesionales y, por supuesto, de la Guardia Nacional. ¿Qué pensaría en este tiempo el fundador de la Guardia Nacional de Venezuela, el general en jefe Eleazar López Contreras? Pero observemos esto. Fíjense bien lo que se anuncia a través de este comunicado hacia el componente Guardia Nacional, específicamente profesionales del Estado Táchira, entre la mayoría tropa profesional de la Guardia Nacional. Se ordena que se les detenga, 93 en una lista. Lo que me pregunto es cuál fue el delito, porque no anuncian qué delito cometieron. No dicen en qué están metidos, no dicen el por qué la detención de 93 profesionales del componente Guardia Nacional. Parece mentira Venezuela, pero este es uno de los componentes que más ha estado involucrado en insubordinaciones en contra de este sistema, a pesar de que ha sido uno de los que más ha sido usado en contra del pueblo para perseguir al pueblo o extorsionar al mismo pueblo. Pero también hay en su mayoría hombres de la Guardia Nacional que no están de acuerdo con esta situación en Venezuela, con esta dictadura en Venezuela. Ahora, esperemos que digan el porqué la detención de estos profesionales. Hago un llamado al mismo tiempo a todos nuestros profesionales a que vean que este es uno de los sistemas políticos que más ha perseguido militares, que más ha encarcelado militares, que ha torturado militares, que los ha vejado y nos ha llevado a nuestra Fuerza Armada a la peor de las denigraciones, a verse como el hazmerreír tanto en Venezuela como en el mundo. Debemos volver a Carabobo, recuperar nuestra dignidad y hacer de Venezuela ese país grande que todos queremos, libre, democrático, seguro, con elecciones transparentes, con líderes políticos transitorios, no que sean permanentes. Despierta, Fuerza Armada. Esto es una verdad, esto es una realidad. Esto no es absolutamente una exageración. Esto está ocurriendo y desde hace muchos años. Poco a poco la Guardia Nacional venezolana, la verdadera, va a desaparecer. Aún todavía quedan generales de la Guardia Nacional con valentía y donde su honor y su divisa sí existe, pero en los que están jubilados, no en los de ahora que solamente están pensando en arcabalas, puentes y por supuesto fronteras, donde por cierto les queda muy bien la parte económica. Cambiando algo al tema, me gustaría versar el tema si muchos de los venezolanos, de los nuevos, la nueva generación, conoce dónde nació el río Orinoco. Esto es una historia verdadera, una historia que se tiene que dar a conocer. ¿Desde dónde nace el maravilloso río Orinoco? Y por supuesto descubierto a dónde comenzó su raudal y hacia dónde llega. Observemos este video que muy interesante y sobre todo muy educativo para la nueva generación de relevo y para muchos que no conocemos la historia del río Orinoco. El Orinoco es el tercer río más caudaloso del mundo. Su desembocadura fue descubierta por Cristóbal Colón en 1498, pero el lugar de su nacimiento fue un misterio durante 4 siglos y medio. ¿Dónde nace el Orinoco? ¿De dónde puede salir tanta agua? En 1951, una expedición conjunta entre Francia y Venezuela, dirigida por el mayor del ejército venezolano Franz Rísquez Iribarren, dio con el lugar de la respuesta. Siguiendo el río, los exploradores llegaron a la Sierra de Parima en el extremo sur del estado Amazonas. Y justo cuando estaban a punto de llegar al lugar exacto del nacimiento del Orinoco, el mayor Rísquez Iribarren dio una voz de alto y dijo:
Aquí se detienen todos los franceses a esperar nuestra señal, que será un disparo al aire, porque los primeros que van a llegar al lugar que estamos por descubrir deben ser venezolanos. Los franceses se quejaron y esa polémica tiene más de 70 años, pero Rizquez Iribarren estaba decidido y los obligó a quedarse. 50 minutos después descubrieron la naciente del río en uno de los cerros de la sierra y Rizquez Iribarren ordenó disparar al aire para que se acercaran los franceses. El mayor, lesionado de una pierna por la intensa caminata y víctima de tos por las incesantes lluvias, ordenó cortar un palo e izar la bandera de Venezuela. Aquel era un acto insólito de soberanía que obligaba a Brasil a no seguir extendiendo sus fronteras en detrimento de Venezuela. Rizquez Iribarren bautizó el cerro como Carlos Delgado Chalbot en honor al mandatario asesinado un año antes, que le había dado la orden de encontrar ese lugar. De regreso a Caracas, el presidente Marcos Pérez Jiménez los esperó en el aeropuerto y les otorgó la Orden del Libertador. Lo mismo hizo el gobierno francés al darles la distinción de Legionarios de Francia. Sígueme si le ves algo de valor a mi contenido y quieres más historias asombrosas todos los días. Excelente este reporte, esta historia muy importante, dar a conocer la verdad de estos afluentes de Latinoamérica y sobre todo el gran río Orinoco. Bueno, nos estamos despidiendo a esta hora. Alan, Nancy, Carlos Ucate y el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos.